encontramos el tabernáculo. ¿Sí vieron? ¿No? Natanael, fuerte, fuerte y claro con micrófono, si no. Otra vez. El 29 y 30. Primera de Crónicas, 29 y 30. Otra vez fuerte. Del capítulo 21. Perdón, 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto del altar del holocausto estaba entonces en el lugar alto de Gabón, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado de la casa de la espada del ángel de Jehová. Ok. ¿Sí? ¿Dónde quedó el tabernáculo de los israelitas? En el lugar alto de Gabaón. Ahí terminó el... Es la última vez que se menciona el tabernáculo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Más interesante, y no tengo la respuesta, pero, o sea, es una duda que tengo y espero aprender algún día qué pasó. Si recuerdan el tabernáculo, si han estudiado cómo se formaba el tabernáculo y los espacios que tenía en el exterior y en el interior tenía una cortina, ¿no? Y estaba, ¿qué? Ajá, el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo entraban todos los sacerdotes, pero al lugar santísimo, ¿quién entraba? ¿Qué estaba dentro había varias cosas, pero algo, el arca. El arca de la alianza, sí, estaba dentro del lugar santísimo. ¿Qué creen? Ya no estaba. Ay, hasta se me pone chinita la piel. ¿Por qué no estaba el arca de la alianza? Pero sí no son, o sea, son cosas que está interesante y tienen o sea, bueno, hace sentido todo, pues, pero, ay, pues, no, está muy interesante. Bueno, les voy a dar la respuesta. Eh, David se lo había llevado a Jerusalén. Ajá, cuando hizo la fiesta, ¿sí se acuerdan de eso? Que iba con címbalos y todo. Y David. Y Mical, la hija de Saúl, se enoja porque él venía bailando. Ajá. Dice que, ¿y este? ¿Verdad? Sí. Él no la cargaba, sí llevaba levitas que cargaban Me llama la atención, o sea, me llama la atención y no sé, porque cuando él cuando llevaba en el arca, eh, bueno, en otro pasaje dice que él también traía su ropa de lino fino y un éfod. ¿Sí? Entonces yo no entiendo por qué andaba vestido como sacerdote. ¿Sí? O sea, no sé, pues, no sé. No sé si sea una figura, si sea algo más espiritual. Probablemente algún teólogo nos pueda responder, pues, pero no sé. Joshua nos hablaba de la idolatría, la lectura que hizo de Corintios, y hay una gira de una iglesia, creo que no es bueno decir cuál, un brasileño, pero no voy a decir cuál, que hay una gira del Arca de la Alianza porque el líder la encontró y hay una gira para que vayas a verla. No sé si, digo, Bueno, hablando de lo que decía Joshua hace un momento, ¿no? Párate de sufrir, venga, Padre, porque es la alianza. sí. Bueno, sí. No sabemos dónde esté, pero bueno, creo que Mirna tiene pistas de dónde está. Si quieren, pregúntenle. Mirna sabe dónde está. El punto es que eh, Salomón, o sea, el arca de la alianza termina ahí, ¿verdad? Y ya no estaba perdón, el tabernáculo termina ahí en Gabaón, había estado antes en Silo, de hecho cuando era otro lugar también de adoración, también un lugar alto, y ahí llegaba y ahí estuvo un tiempo ahí, y luego lo más tardío es aquí en Gabaón, ¿sí? En Gabaón. Eh,
aquí es Jerusalén y Gabaón es en Plaza del Sol. ¿Sí? O sea, tampoco no crean que estaba hacia, o sea, esperar el camino. No, no, es está a 5 kilómetros. O sea, no es muy lejos, pues. ¿Verdad? O estaba. Eh, ahí en Segunda de Crónicas, bueno, Salomón supimos que fue muy rico, ¿verdad? Mucho dinero. Suponiendo que empezó a reinar a los 15 años, que era tierno e inmaduro y no, o sea, no sabía cómo reinar y es cuando ora al Señor a esa edad, pues 15, 16 años, joven. Empezó a los 4 años, empezó a construir el templo, ¿sí? O sea, como a los 20 años, más o menos 19, 20 años empieza a construir el templo. No le batalló mucho porque una cosa es qué voy a construir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si alguien hace algún proyecto, ¿no? ¿Y por dónde empiezo, pues? ¿Verdad? Ya tenía la ingeniería, ajá. Sí, la ingeniería le fue dada en el capítulo 28. En el capítulo 28, versículo 11, versículo 10 dice, mira pues, de ahí de Primera de Crónicas, dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Entonces, el buen papá, ¿verdad? Ya tenía 70 años, iba a morir. Le dio los planos a su hijo, ¿verdad? Y entonces ya es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno. Acompáñenme a... Bueno, hemos oído en Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3. Si ustedes ven en Segunda de Crónicas, nada más como nota al calce, pasando por el capítulo 1, en el versículo 10, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Es lo que decía Salmón, pero en el versículo, si ven, en el capítulo 2 dice pacto de Salomón con Hiram. Hiram era también tenía ascendencia hebrea y era gran artesano, ingeniero suizo, ¿verdad? O sea, bueno, no sé, noruego, o sea, de tipo así, muy preciso, pues muy bueno para hacer todas las cosas. Pues, no era de por allá, era de Israel. Pero tenía mucho conocimiento, estaba de verdad muy iluminado, con mucha inteligencia de Dios, pues para ser creativo, pues, y él era el que proveía materiales y la construcción y todo, ¿no? Si ven, del capítulo 3 al capítulo 5 viene ahí la descripción del templo, ¿sí? De cuál era el templo, cómo era, pues. Estaría padrísimo que lo leyéramos, pero ¿se acuerdan qué había dentro del templo de Salomón? ¿Qué había? ¿Qué había dentro del templo de Salomón? ¿Mande? No, o sea, parecido. Utensilios sí, pero había un montón de detalles. ¿Sí? Sí. ¿Qué material usaban mucho? Madera, oro, ¿verdad? Y los muros, ¿de qué tenían los muros? Tenían piedras preciosas también. Y tenía unas palmeras, ¿se acuerdan? Y tenía agua y tenía animales y tenía ¿cómo se llama? Decoraciones del
el árbol, o sea, había árboles, palmeras, había todo eso, pero en oro. ¿Sí? Está interesante, ¿no? No me va a alcanzar el tiempo, sorry. Me dijeron que poquito tiempo. Pero lean la descripción de cómo era el templo, ¿sí? Los planos se los había dado David a Salomón, ¿sí? Había muchas cosas. Y luego dice que en capítulo 5 de Segunda de Crónicas, acompáñenme ahí en el versículo 12, voy a leer, dice, ya que en el capítulo 6 empieza con dedicación del templo, pero aquí se termina la obra del templo, ¿verdad? Y dice, en el versículo 12 dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Imagínense ¿qué tal? Los que les gusta ir a oír la filarmónica y todo eso. ¿Cuántos tiene la filarmónica o una orquesta? La versión de alientos en general serán 20, cuando mucho, de todos los alientos. Flautas, trompetas, oboes, fagots, Trombón, el francés. 3, cuando mucho. 120 trompetas. ¿Sí? Ayer había 2 y se calcular. 2 trompetas. Ahora imagínate, címbalos. ¿Cómo es el címbalo? Es el platillo, ¿no? Sí, debe ser algún tipo de percusión, ¿verdad? Tenían címbalos, salterios, dijimos que era el de cuerdas, ese de tipo arpa, una arpita de madera. Ajá. Y arpas, ¿no? También arpas. Y todo, o sea, digo, seguramente era armonioso, ¿no? Y con ellos 120, aquí con la guitarra de los hermanos suena bonito, pues, ¿verdad? Y con el piano, claro, y el violín, y el cajón. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes, estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sí? Qué padre, ¿no? ¿No les recuerda eso 500 años antes? Si ¿no? El tabernáculo, ¿qué pasó? Pasó lo mismito. Bueno, no cantaban, pues no eran tantos, pues. Esto ya era más profesional, digamos, más elaborado. Ajá. Pero en el Éxodo, ¿cómo? Así estaba el tabernáculo también, ¿verdad? Y se acuerdan que el humo llenó el tabernáculo y no pudieron estar ahí tampoco 500 años antes, pues. No podían estar los sacerdotes porque el tabernáculo estaba lleno de la gloria de Dios, pues, la gloria de Jehová. ¿Sí? Entonces tenemos el templo y tenemos inaugurado aquí la dedicación y tenemos también el tabernáculo, ¿sí? Y es similar, ¿sí? Es lo mismo, o sea, es lo mismo, pues. Creo que dejé una hoja ahí de mi acordeón, pero un tantito. No encontraba los versículos. Perdón. Familia, bueno, estamos en familia. Vamos, ya vimos el templo de Salomón,
vean la descripción, árboles, oro, morrá, ¿cómo se llama? El candelabro, pero con los, ¿cómo se llama? Menorá, el menorá, ¿verdad? Que es el que de los judíos, de los hebreos, sí que tiene los bracitos, ¿sí? Estaba ahí, también decorado. Palmeras, agua, todo, pero simbolizado, ¿no? En oro. Vamos a Génesis, por favor. Dice el tocayo el cacahuate, porque es la que me sé, la de Génesis, pues. En Génesis 1. ¿Qué vemos en Génesis 1? La creación. La creación de la nada, en 6 días Dios hizo todo y un día descansa, ¿no? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Así, ideas. ¿Qué hizo? ¿Qué habló y llamó a la existencia? La luz, los seres vivos, el agua, las estrellas, todo eso, los animales, los árboles, los dátiles y al hombre. ¿No le suena todo lo que está en el templo de Salomón? Miren. ¿Sí? La representación en el templo con oro era la creación de Dios, o sea, todo lo que Dios había creado para tener comunión. De verdad que me pone chiquita la piel. En Génesis 2 está otra vez la extensión de la creación. ¿Sí? Acompáñenme. Sí. En Génesis 2 dice, está la creación. ¿Sí? En Génesis 1:26, Dios crea al hombre y le dice que había creado al hombre a su imagen y semejanza y le dice que señoree, que va a ser el señor de toda la tierra. ¿Sí? Que va a tener dominio. En Génesis 28 le da una instrucción al hombre y dice, señoread, dominar, tengan dominio. ¿Sí? El hombre y la mujer en comunión con Dios iban a ser los meros, los reyes de toda la tierra. ¿Sí? La promesa de Dios en Deuteronomio 17, o sea, Moisés les dice, cuando vayan a una tierra que Dios les va a dar y pongan un rey, Moisés 400 años, 500 años antes, ¿sí? Cuando vayan a tener rey, que sea así, y les da las instrucciones de lo que deben de hacer los reyes. Búsquenlo, por favor, léanlo cómo deben ser los reyes y luego compárenlo con la vida de Salomón, ¿va? Y con el resto de los reyes, ¿ves? Entonces resulta que en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 7, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué creen? Que salía de Edén. La palabra Edén significa deleite, ¿sí? O deleitarse, eso significa. Entonces salía del lugar de deleite un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodea la tierra de Havila, donde hay, ¿qué hay? Oro. ¿Y qué creen? Que el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. ¿Y así? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué estaba fabricado en el tabernáculo, los muebles, las maderas, de qué estaban cubiertas y todo eso?
de oro y había piedras preciosas y los sacerdotes traían su éfod con las tribus de Israel con piedras preciosas y todo, ¿sí? Dios, a la hora de que hacer la creación, donde Él era, había una comunión, lo que leíamos ahorita lo que compartía Josh, pues, la comunión de Dios con Adán y Eva, los señores de la tierra, ¿sí? Va avanzando la historia y vemos la comunión de Dios. Bueno, Adán y Eva fracasan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hacen caso a Dios y quieren hacer las cosas como ellos querían y fracasan, ¿no? Y luego viene el tabernáculo, la presencia de Dios, muebles de oro, la convivencia de Dios, el compañerismo de Dios, la unidad con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entran, hacen un lado a todo eso y se van por otro lado, pues agarran monte, como dice el Hugo, ¿verdad? Y ¿mande? Piden rey, ¿verdad? Luego viene la transición al templo, el templo reflejaba otra vez la creación, la comunidad con Dios del pueblo de Israel. Dios les había dicho que a los reyes que siempre estuvieran en comunión con Él y que Él los iba a bendecir y todo eso, pues. Sabemos la historia de lo que pasó con Salomón, ¿verdad? Con sus hijos, bueno, con el mismo Salomón, ¿verdad? Hacer a un lado a Dios, igual que en el Génesis 3, ¿verdad? Igual que el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y otra vez el fracaso del hombre, en el caso de Salomón, los reyes haciendo barbaridades, ¿no? Matando a los hijos, la gente, comiéndose a los hijos. Pero los profetas que Dios había puesto y Moisés mismo anunciaban hacia el rey que iba a venir, pues, ¿sí? Que Dios mismo iba a hacerse hombre y iba a ser el rey para toda la eternidad. Aquí lo anuncian los profetas y Salomón, ¿no? Y viene nuestro Salvador hace 2000 años, Jesucristo, ¿verdad? Que es el Rey de Reyes, que da su vida por nosotros, ¿sí? Y ¿se acuerdan que leímos primero la parte de Salomón? Eso está bien interesante, digo, de Jesús en el templo. Ese templo, el primer templo de Salomón, el que había edificado con toda la magnificencia que había y todo lo hermoso que podía estar, ese fue destruido, ¿sí? ¿Ok? Año 586, 587 antes de Cristo, fue destruido por los babilonios, muy bien. Todos los elementos, todo lo de oro, todo así, como cuando una persona que le quitaba los carros, cositas así para llevárselas los ornamentos, todos los ornamentos, todo, estaba en Babilonia. Sí, se lo habían llevado. ¿Sí? Imagínense, o sea, donde estuvo la presencia de Dios en el templo, o sea, que se llenaba del humo y todo. Se fue a Babilonia, allá estaba. Y por ahí el rey Ciro, el rey Darío, hace un edicto y luego Ciro es el que permite que regresen de Babilonia a Jerusalén a edificar, ¿verdad? Dios usa al rey Darío, ¿verdad? Para decir, no, pues que hay un edicto y que vayan y reedifiquen el templo, la casa de Dios, pues. Y hacen el segundo templo, ¿sí? Ese segundo templo se llama, o se conoce como el templo de Zorobabel, ¿sí? Es los que vinieron que vimos que venían cantando y recordando todo lo que en los salmos, ¿verdad? Reconstruyeron el segundo templo, pero no era lo mismo, no tenía la magnificencia del que había hecho Salomón. ¿Mande? Sí, se acordaban del otro y no era, o sea, no era, pues. ¿Sí?
Pero fue ese templo en el que cuando está nuestro Señor Jesucristo, todo lo del templo que fue destruido por los romanos en el año 70, ¿verdad? Eh, era diferente, ¿sí? Era diferente, no tenía la misma magnificencia, ¿verdad? Regáleme otros 5 minutos. Y ese es el de los tiempos de Jesús, ¿sí? Entonces, el templo de Salomón, el que dice Jesús que va a destruir que lo destruyan y que lo va a levantar en 3 días, que se refería a él mismo, no era el templo de Salomón, era el templo de Zorobabel, el de los judíos. ¿Mande? Fue construido encima, está donde está ahorita en el mismo monte, en el mismo cerro, ahí está el templo de Salomón, está que fue destruido, y ahí mismo, ¿sabe dónde? Está el templo de Zorobabel, el que reconstruyeron, ¿verdad? Pero ahí mismo está el domo de la roca, el que se ve ahí el que se ve un domo dorado. Ajá. No, se supone que es del segundo, del de Zorobabel. Ujú. Sí, le daba mantenimiento, le daba sus rezanes, sus sí. Ujú. Sí, es correcto. Sí, ahí está. Ese monte es el monte Moriah, ¿verdad? Es donde Abraham iba a hacer el sacrificio, es el mismo monte, es el mismo cerro, está en el centro ahí de... ¿Dónde? Ujú. Ahí, ajá, exactamente. El Dios por es el mismo monte, ahí está, ¿verdad? Sigue lo más importante, que es... ¿Dónde? Estamos... Hermanos, ya voy a terminar. Tenemos una esperanza nosotros. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, que ha nacido de nuevo, que tiene una relación con Él, es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el Señor, porque no habito en templos hechos de manos, ¿no? El Señor no habita en un templo, pues. Ninguno de los templos funcionó, o sea, digo, sí tuvieron su función porque estaba la presencia de Dios, pero eso no es lo que apuntaba a Dios. Dios apuntaba hacia la iglesia, lo que iba a venir. ¿Sí? Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Ahí dice. ¿Sí? Pero no acaba ahí la cosa, pues, que ese es el tema, que Dios nos hace coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Lo vemos en Romanos 8:17, Efesios 1:3 al 11. Toda la riqueza del rey Salomón, todo el oro que había, todo lo que podía tener así de caballos, todo lo que podría tener. En Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Hemos sido bendecidos, no que vamos a ser bendecidos, es que hemos sido bendecidos, ya somos bendecidos. El creyente es mucho mejor que aquella época, pues. ¿Sí? Decía Tim, somos millonarios espirituales, ¿no? Hay que creer eso. Al momento de creer somos salvos de la paga del pecado, del poder del pecado, y vamos a ser de la presencia del pecado. ¿Sí? Va a haber un tiempo donde ya no va a haber pecado, ya no vamos a pecar, ¿sí? Que es cuando dejemos este cuerpo mortal y ya vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Y ya tenemos vida eterna, o sea, al momento en que reconocemos a Dios, ya tenemos vida eterna, es más que cualquier cosa. Acompáñame rápidamente a Apocalipsis 19.
Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros y lo podemos ver ahí en Romanos, ¿verdad? 8:28, en Efesios 4:16 también dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura del varón perfecto, ¿no? Dios está formándonos a la imagen de Cristo, pues. Apocalipsis 19. Dice en Efesios 5 que Dios está trabajando en nosotros, está preparando a la novia del Cordero, ¿verdad? Que es la iglesia. La novia del Cordero nos está preparando para presentarnos delante de Él sin mancha, perfectos, ¿verdad? Y eso se cumple aquí en Apocalipsis 19, dice del 5 al 9, dice... Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Denle vuelta a la página Apocalipsis 21, del 1 al 6, esa es la esperanza que tenemos, dice. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo que es, de Dios con los hombres. Y él morará, es la tienda, es la palabra shkene, que está en Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí, y el que estaba sentado al trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En el versículo 9 y 11 ahí del 21, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me miró, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de la piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y luego dice, y vemos los cimientos en el versículo 18. De ahí mismo, del 21, dice, el material de su mano era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿Sí? Semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coronel. Allí donde leímos no sé si se dieron cuenta, pero lo que dice en Génesis 2, de lo que había es que había oro, había ónice y bedelio. ¿Sí? Cuadros físicos de verdades espirituales, todavía no vivimos esto, pero ya esta es la esperanza que tenemos, que lo vamos a vivir. ¿Sí? Es lo que nos está esperando, no va a haber más llanto, más dolor, vamos a estar en la compañía de Dios otra vez como en el principio, ¿verdad? En las condiciones que estaban Adán y Eva. Entonces, desde la eternidad pasada planeó Dios tener comunión con el hombre por toda la eternidad.
A través del Antiguo Testamento vimos cómo Dios preparó el cumplimiento de su plan, revelándole al hombre a través de cuadros físicos como el arca, el tabernáculo, el templo, revelándose. Dios dio revelación a Moisés y a los profetas cómo sería la venida de Jesucristo. Él vino al mundo y por gracia salva a todo aquel que en Él cree. Dios nos da un templo temporal donde Él habita. Eso hay que creerlo, creamos lo que somos el templo de Dios, que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y oremos que nuestra mirada esté puesta en el porvenir, en la Nueva Jerusalén, disfrutando de la comunión con Él por la eternidad. Gracias por su tiempo, gracias por el tiempo de mal también. Vamos a orar. Padre, gracias por